Volvamos un poquito atrás a nuestro modelo del receptor óptimo, modelo general, modelo completo, donde habíamos definido tres elementos importantes, tres magnitudes, una señal x0 de t aquí a la salida del filtro adaptado, x1 de t aquí abajo. Luego la muestra que se toma en el instante t la definimos x0 check o bien x1 check. Y luego de sumarle la constante, lo que entra al dispositivo de decisión lo habíamos definido z0 check y z1 check. Y trabajamos principalmente en base a ejemplos y en cada caso, con cada ejemplo que hemos hecho, hemos calculado la señal x0 y x1, hemos calculado x0 check y x1 check y hemos calculado z0 check y z1 check. Lo que quiero que hagamos ahora, que analicemos en algún mayor detalle, es ¿qué es lo que ocurre con x0 check y con z0 check en el caso de, en un caso genérico, sin especificar a priori las señales? Y esto nos va a llevar a una posibilidad de simplificación del receptor óptimo. Entonces, volvamos a calcular z0 check y z1 check para un caso genérico. Y en ese caso genérico, x0 check es igual a la señal que viene llegando desde la antena, que se corrompe con ruido térmico, ruido blanco, convolucionado con el filtro adaptado al cero. Y todo esto se evalúa en t igual a t mayúscula. Por supuesto que la convolución, la convolución de la suma de las convoluciones. Entonces vamos a escribir ahora la convolución de la señal S con el filtro adaptado Q0 de tau, y todo esto evaluado en t igual a t mayúscula, más la convolución del ruido con el filtro adaptado de t menos tau de tau, y todo esto también evaluado en t mayúscula. Ahora, el filtro adaptado, la función de respuesta al impulso del filtro adaptado, escrita así como función de t menos tau, la podemos reemplazar por la señal. ¿Por qué? Porque sabemos que Q0 de t es igual a la señal espejo invertida, S0 de t mayúscula menos t. Entonces se desprende directamente que Q0 de t menos tau es igual a S0 de t mayúscula menos t menos tau. Y por eso es que podemos escribir que x0 check en realidad es la integral de menos infinito a infinito de la señal s de tau. Esa señal puede ser el pulso del 0 o el pulso del 1, no lo sabemos, es parte de la incertidumbre que hay en el mensaje, multiplicada por S0 de t mayúscula menos t más tau, donde lo único que he hecho acá es abrir estos paréntesis y por lo tanto reemplazar Q0 por S0. Todo esto de tau y todo esto evaluado en t igual a t, más la integral de menos infinito a infinito del ruido de tau por nuevamente S0 de t menos t más tau de tau, y todo esto evaluado en t igual a t
mayúscula. Y en este momento tenemos las expresiones en forma suficientemente explícita como para que podamos simplemente reemplazar t por t mayúscula en la integral, y con eso lo que obtenemos, así, obtenemos que x0 check es igual a la integral de menos infinito a infinito de s de tau multiplicado por s0 de tau. Fíjense que al reemplazar t mayúscula acá, t mayúscula menos t mayúscula se cancelan, queda solamente tau aquí adentro, lo mismo ocurre acá, de tau, más la integral de menos infinito a infinito de el ruido de tau por S0 de tau de tau. Ahora, mirando con detención, volviendo atrás, la única diferencia para calcular x1 check es cuando acá dice Q1, cuando el filtro adaptado es el filtro adaptado al 1. ¿Por qué? Porque la señal recibida, R, es exactamente la misma. Así que podemos usar este mismo cálculo simplemente reemplazando un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 ahí, para decir en forma muy directa, y voy a simplemente duplicar la ecuación que tenemos en pantalla, para decir en forma muy directa que en realidad si ponemos un x1 check y un s1 y un s1, tenemos evidentemente el valor de s1, de x1 check. También, además, sabemos que la constante C0 es igual a menos 1/2 la energía del pulso al 0, es igual a menos 1/2 la integral de 0 a t de S0 al cuadrado de t de t. Y la constante C1 es igual a menos 1/2 la energía del 1, es igual a menos 1/2 la integral de 0 a t de la señal del 1 al cuadrado de t de t. Entonces, Z0 es, vuelvo a la figura, aquí, Z0 no es otra cosa que x0 check más c0, y lo mismo podemos decir sobre Z1. Entonces, calculamos o determinamos en forma directa con ello Z0 check resulta de x0 check más c0 y Z1 check resulta de x1 check más c1, y tenemos todas estas cantidades calculadas en forma genérica. Ahora, hagamos el siguiente supuesto. Supongamos que la señal del 1, S1 de t, se puede escribir como alguna constante k por la señal S0 de t, y por ahora vamos a asumir que esta constante k es real. Entonces, resulta lo siguiente. Entonces, resulta que x1, voy a copiar esta expresión de acá, x1, que contiene a S1 acá y acá, vamos a reemplazar por KS0. Entonces voy a hacer un poquito de espacio. Ahí está. Y otro poquito de espacio. Ahí está. Y voy a simplemente eliminar y reemplazar KS0 de t, KS0 de t. Y es directo darse cuenta
que esto no es otra cosa que k veces x0 check. Lo mismo podemos hacer con la constante 1. Podemos darnos cuenta rápidamente que menos 1/2 por la integral de 0 a t de k al cuadrado s0 al cuadrado de t, que es el reemplazo de s1 al cuadrado de t, es igual a k cuadrado por c0. K cuadrado por c0. Es decir que la salida del filtro adaptado correspondiente al 0 y la salida del filtro adaptado correspondiente al 1 son esencialmente las mismas, salvo por un factor constante que tiene que ver con esta constante k. De otra forma, dicho de otra forma, esta rama no es necesaria calcularla porque se está calculando un valor proporcional en esta rama, un valor proporcional tanto de x1 acá, de x1 check acá y de z1 check acá a través de x0, x0 check y z0 check. Y dado que x1 y c1 pueden ser expresados en términos de x0 y c0, a partir de esta relación podemos ver que z1 check también puede ser expresado en términos de z0 check. Entonces la conclusión es que z1 check puede ser expresado en términos de z0 check. Ahora, veamos cómo se aplica esto, cómo se hace esto presente en el criterio de decisión. Porque si volvemos una vez más a nuestro dispositivo de decisión, son estos valores z0 check y z1 check aquellos que considera el dispositivo de decisión. Si uno es más grande que el otro, entonces si el de 0 es más grande que el 1, se declara 0 y viceversa se declara 1. Pero como están relacionados, podemos tratar de identificar esa relación, cómo permite reescribir, cómo permite reformular al dispositivo, al proceso de decisión. Entonces veamos cómo esto se hace presente en el criterio de decisión. El criterio de decisión es así, dice, compara z0 con z1 check. Si es que z0 es mayor, entonces declara un 0. Si es que z0 es menor, entonces declara un 1. Ahora, z0 y z1 los conocemos, los podemos reemplazar por x0 check más la constante 0, si es mayor o es menor que x1 check más la constante 1. Pero sabemos que esto es igual a k por x0 check más k cuadrado por c0. Entonces, reordenando términos, podemos formular que x0 check multiplicado por 1 menos k, si es mayor o es menor que k al cuadrado menos 1 por la constante c sub 0. Ahora, esto de acá lo podemos escribir como menos 1 más k por
1 menos k, lo factorizamos, y vamos a hacer el supuesto que 1 menos k es positivo. Entonces, si 1 menos k es positivo, este 1 menos k con este 1 menos k se cancelan sin invertir el orden de la desigualdad, sea cual fuera es, que la izquierda es mayor o la izquierda es menor que la derecha. Y si este supuesto no se da, tampoco es problema. Si el supuesto no se da, entonces simplemente en la cancelación hay que considerar que la desigualdad se invierte, pero en términos de lo que se decide y bajo qué condiciones no hay ambigüedad. Entonces vamos a asumir de que es positivo, vamos a cancelar y vamos a hacer notar que esto es equivalente a decir que k es menor que 1. Si 1 menos k es mayor que 0, por supuesto, eso es equivalente a decir que k es menor que 1. Y vamos a dejar la nota aquí si k en realidad es mayor que 1. Entonces no es problema. Simplemente solo se invierte la desigualdad al cancelar. Asumiendo entonces que k es menor que 1, el siguiente paso después de cancelar es que x0 se decide a favor de un 0 si es que es mayor que, o se decide a favor de un 1 si es que es menor que el valor que queda a la derecha, que es menos C0, 1 más K. Ahora, antes de interpretar esto, quiero hacer notar que esto es menos un medio la energía del cero. La constante cero es un valor negativo porque la energía es positiva. Entonces, este signo menos con este signo menos son dos signos menos distintos, ¿sí? Así que cuidado no confundirse con eso. Pero en cualquier caso, lo que tenemos es una constante, 1 más k, otra constante y un producto y un cambio de signo. Todo esto, menos C0 por 1 más k, todo esto es constante. Entonces, cuando tenemos la condición que una de las señales, la señal del 1, es una constante k por la otra señal, el criterio de decisión se simplifica a comparar x0 check con un umbral. Y eso significa que basta con únicamente utilizar la rama del filtro adaptado al 0 y después calcular este umbral y esa salida x0 check directamente compararla con el umbral para tomar la decisión. Entonces el criterio de decisión se ha simplificado o se simplifica a comparar con un umbral. Comparar x0 check con un umbral. Y esto es un resultado bien importante. Concretamente, la consecuencia es que el receptor óptimo puede ser formulado
en forma simplificada de la siguiente forma. Voy a dibujar acá la señal y el ruido y los represento intencionalmente en color gris porque no son señales a las cuales tengamos acceso. Este proceso de contaminación ocurre en forma distribuida en los conductores del receptor, así que en ninguna parte hay acceso directo a la señal S, tampoco hay acceso directo al ruido. A lo que hay acceso únicamente es a la señal recibida, R de T, y por eso esta la dibujo con color negro. Esta señal es alimentada al filtro adaptado Q0. Su salida es alimentada al muestreador. El muestreador cae en T. Lo que estamos realmente dibujando es únicamente la rama 0 del receptor. Y esta salida de acá es la que hemos estado calculando y es x0 check, tal como siempre. Y la diferencia ahora es que basta simplemente este x0 check alimentarlo a un dispositivo que compara x0 check con un umbral. Entonces vamos a dibujar acá ejes coordenados. La entrada es x0 check y la salida es un umbral que funciona de la siguiente forma. Este umbral es lo que hemos calculado como menos C0 por 1 más K. Y todos los valores de x0 a la derecha de este umbral lleva a declarar un 0. Y todo lo que hay a la izquierda del umbral, cada vez que x0 se materializa a la izquierda del umbral, se declara un 1. Finalmente, este dispositivo de decisión produce en su salida una estimación del bit que fue transmitido, este bit tongo, que en el receptor habíamos indicado como betongo ya en su momento. Este receptor simplificado es completamente equivalente y también óptimo, por lo tanto, y por lo tanto óptimo al receptor de dos ramas general, el que hemos estado estudiando hasta aquí, siempre que se cumpla que la señal del 1 puede ser escrita como k veces la señal del 0. Y esto es un resultado bien importante porque nos lleva a la arquitectura de los receptores que son
utilizados comúnmente en comunicaciones digitales y en particular es lo que justifica que es uno de los justificativos por qué las señales en comunicaciones digitales, los pulsos en comunicaciones digitales son escogidos unos múltiplos de otros o más bien la misma forma de pulso con amplitudes que van variando. Con esto hemos dado un paso importante hacia la simplificación del receptor y ahora vamos avanzando cómo se materializa ello en un cálculo de una probabilidad de error.